Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Esto va a quedar grabado para que pueda ser visto luego. Hoy tenemos una charla de buenas prácticas ambientales del colegio. Eh, la idea es darle un lugar a Alberto Argiel. Él trabaja desde Alemania hace muchos años, ahora se va a presentar con mayor precisión. Y la idea es abordar la problemática del aprovechamiento de todo lo que son los residuos, tanto pecuarios, urbanos, domiciliarios. Él va a dar todas las fuentes de provecho y aportar un poco al debate y a la conciencia de los proyectos que se pueden realizar en todo lo que es la economía circular y la sustentabilidad del ambiente. Así que no, te dejo, Alberto, para que sigas la presentación y puedas dar inicio a tu charla. Bien, entonces, mi saludo a todos allá. Aquí ya está oscuro el día. Bueno, mi nombre es Alberto Argiel. Yo vivo en Alemania, aquí desde hace más de 30 años, hace más de 38 años en realidad. Soy geólogo, estudié en la ciudad de Córdoba, geología, nací en la ciudad de Paraná. Y bueno, el hecho de que esté trabajando en lo que son plantas industriales de biogás es algo que hago desde el año 2005. Bueno, a ver, para encarar el tema voy a poner un slide. Es posible imaginarse que los productores agropecuarios sean, en paralelo a su actividad tradicional, productores de energía. Bueno, si consideramos lo que son las energías renovables, sí, es posible imaginarse, porque ellos son los que tienen el espacio donde aprovechar, tienen el lugar físico donde aprovechar las energías renovables. Y con esto me estoy limitando a tres de ellas, que son la solar, la eólica y el biogás. Mejor dicho, del biogás se saca el metano es el gas natural. Mejor dicho, el gas natural es una mezcla de gases, en donde el porcentaje más alto es el metano. Como es un gas natural, esa composición no es única para todos los yacimientos de petróleo, sino que varía, fluctúa. En cambio, acá nosotros podemos producir el biogás, el metano del biogás, lo elevamos a un porcentaje incluso más alto que el metano del gas natural, o sea, todavía con mejor característica, si eso es lo que se exige. Bueno, además hay otras energías renovables, el cual no es tema ahora, pero quería mencionarlas. Argentina tiene un océano, digamos, la parte de costa es muy, muy grande. Nosotros podríamos aprovechar la energía que hay en el agua de mar. Estamos hablando de la energía de las olas, la energía de las mareas. Por ejemplo, en la península de Valdés, entre el Golfo Nuevo y el Golfo de San Matías, se produce una diferencia. Cada 4 horas sube y cada 4 horas baja, y eso se repite todos los días del año. Eso podría aprovecharse, nunca se aprovechó. En fin, los planes, digamos, la idea de existir eso ya existía desde antes de que se construyera Aluar. Bueno, además existe la energía de las corrientes marinas. Las corrientes marinas son un movimiento de agua en todo el planeta. Y si consideramos que el agua tiene una densidad
unas 620, 650 veces más alta que el aire, entonces es considerable. Y todo eso pasa hora por hora, aunque la velocidad no sea muy alta, pero es aprovechable. Bueno, y ahora retomo el tema. Entonces, para decir esto, la naturaleza no conoce residuos, ¿sí? De modo que si una fruta se cae del árbol y no es aprovechada por algún animal, entonces, entonces hay que, bueno, se descompone, se degrada biológicamente. Aquí, bueno, entonces dije, la agricultura como productor energético mediante plantas industriales de biogás de alto rendimiento. El biogás es el producto de toda descomposición natural por bacterias en ausencia de oxígeno, en condiciones anaeróbicas. Lo conocemos todos porque se genera, por ejemplo, en nuestro tracto intestinal. También en fondo de pantanos, en lagunas, en vertederos y en vertederos de residuos. Bueno, esta placa, que está en alemán, muestra que el producto, en este caso se trata de una hectárea de maíz, puede generar suficiente cantidad de energía como para alimentar 18 hogares. Estamos hablando de toda la energía completa de 5 hogares con hasta 4 personas viviendo. Y cuando hablo de la energía completa, me refiero a la calefacción y la energía que usan las personas fuera de la casa. Bueno, eso da la pauta de la riqueza que no aprovechamos en Argentina. Entonces, una planta de biogás es la respuesta racional a la búsqueda de una solución sustentable y segura para el destino final de los residuos orgánicos. Cuando digo residuos orgánicos, en las industrias agropecuarias hay mucho residuo orgánico, que no se lo considera como residuo orgánico porque siempre estuvo y siempre va a estar sin ser aprovechado. Un ejemplo, en las rutas el césped se corta. ¿Y dónde va a parar el césped? Bueno, a ningún lado, queda ahí. Si se lo recogiese, para eso hay que invertir en poner una aspiradora, con eso se puede hacer gas natural. Con nuestra tecnología podemos hacer de ese césped gas natural. Eso es un ejemplo. Pero también se puede transformar los residuos orgánicos, digamos, la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos de las ciudades, de los municipios, en gas natural, y al final queda una parte residual que es un excelente fertilizante biológico, podemos decir biofertilizante. Entonces, un fermentador, reactor o biodigestor, para usar la palabra más conocida en Argentina, yo prefiero, en nuestro caso hablamos de plantas industriales de biogás y no de biodigestor, porque se confunde con algo que ya existía bueno, 10 años, 15 años atrás, se difundió desde Brasil a Argentina y era básicamente un silo bolsa que ni siquiera tenía larga vida porque el sol lo deterioraba. Dentro de ese silo bolsa se colocaban restos orgánicos y se fermentaban. El término no me gusta, pero para usarlo se digería. Entonces, esto producía gas. Bueno, pero ahí no había control del pH, no había el control de la humedad, de la temperatura, y la temperatura es muy importante, porque hay un ciclo, digamos, lo que es la metabolización de las bacterias
o sea, la energía que usan para reproducirse, muchas de ellas generan por un proceso de levemente, levemente exotérmico. Entonces, para reproducir tienen 3 picos de temperatura. Una anda por los 24 grados, la otra anda entre 28 y 42 grados, y la otra anda por los 54 grados. Esos, nosotros usamos la temperatura, el rango más alto de temperatura, pero para que no se pierda la temperatura, hay que tener bien aislado térmicamente todo. Entonces, sigo con esto. Entonces, un fermentador es el elemento central de una planta industrial para la generación de biogás y gas natural a partir de residuos orgánicos, o sea, la biomasa. En él transforman bacterias por la degradación natural en un ciclo anaeróbico de 4 fases. Hidrólisis, acetogénesis, acidogénesis, acetogénesis y la metanogénesis. La materia orgánica original, proteínas, tanto proteínas, carbohidratos como grasas, se transforman en biogás. Bueno, esto está en alemán. No es una figura mía, la copié, tengo que aclarar. Pero si a alguien le interesa puede informarse. Entonces, digo que entre el 55 y el 70% del biogás producido será gas metano. Esa diferencia tiene que ver con que el gas metano, el biogás, digamos, la parte útil del biogás metano, la generación depende de la materia prima original, y esta puede fluctuar. También puede fluctuar el estado de la materia orgánica que se incorpora. Entonces digo acá que aproximadamente el 25% del peso original se perderá transformándose en fertilizante para suelos agrícolas. Una planta de biogás produce gas metano, el cual puede ser purificado a la calidad de gas natural y puesto a través de compresión directamente en la red de alta presión o de presión media o de baja presión de gas natural, la red del Estado, digamos. O mediante un grupo electrógeno puede producir energía eléctrica y calor. O sea, energía eléctrica y energía térmica. La cuestión es que si yo no tengo una utilidad para el calor, estoy perdiendo la mitad de la energía, porque la produzco para tener la electricidad, pero si no la uso, el calor lo pierdo. La aplicación de una planta industrial de biogás puede transformar a los productores agropecuarios en generadores energéticos a escala industrial, también como productores de su propio fertilizante. Esto es una alternativa muy, muy interesante. Digamos que quizás alguien recuerde, unos años atrás, en el año 15, se promulgó la ley 27.191 de fomento de la generación eléctrica a partir de fuentes renovables. Sin embargo, el Estado en Argentina, eso fue en septiembre del 15, o sea, todavía con el gobierno acá, el autor de la ley tuvo después el privilegio de ser secretario de Energía del Estado. Lo que él no tuvo en cuenta es que si yo voy a generar electricidad con el biogás, entonces lo voy a hacer, como dije recién aquí, a través de un grupo electrógeno, y el grupo electrógeno es una máquina térmica, digamos, es una máquina, es un motor a combustión interna, como el automóvil, de lo que yo compro en la estación de servicio y estoy pagando, de eso para mover el automóvil, para moverme a mí, el automóvil usa nada más que un 25, un 28, un 30% de la energía, el resto se pierde en forma de calor. Los automóviles están hechos para eso, y nosotros estamos todos satisfechos.
Bueno, si yo uso la calefacción del auto porque es invierno, estoy aprovechando más esa energía, pero en realidad es muy baja el rendimiento. Esto que vemos en la imagen es nuestra tecnología de plantas industriales de biogás produce dos tipos de fertilizante biológico, tanto líquido como sólido. El sólido está secado a un 45-50% de materia orgánica, perdón, hasta un 50-60% de sustancia seca. El líquido se lo reparte en los campos mediante esta máquina, que en Argentina supongo debe ser conocida. ¿Alguien la conoce? Hace falta que muevan la cabeza si alguien la conoce. ¿No? Bueno, esto tiene la ventaja, ok, esto tiene la ventaja de que después de haber sembrado, uno puede vertir el biofertilizante a una profundidad de unos 2, 3, 4 centímetros, exactamente en el surco donde se ha sembrado, ¿sí? Entre los surcos, con una exactitud en donde la semilla, digamos, ya tiene los nutrientes a disposición y puede crecer más rápido. Eso es una ventaja fundamental. Bueno, particularidades de la utilidad, particularidades y utilidad de la generación de biogás a partir de residuos orgánicos, a partir de biomasa, digamos. Aprovechamiento de cultivos, del cultivo completo. Es decir, se usa el cultivo completo sin la raíz porque la raíz arrastraría mucha tierra. Incluido normalmente lo que se deja en los campos después de la cosecha, por ejemplo el rastrojo. En Argentina también se usa el rastrojo para alimento ganadero, en fin. Si no se lo usa de esa manera, se lo puede usar para hacer gas natural. Para producir en forma sostenible gas natural, que es energía. Entonces, se puede transformar el biogás en energía eléctrica y térmica a través de un grupo electrógeno. Esto ya lo dije. Por su parte, por ser la producción constante, esto es muy interesante. Esa energía podría aportarse como carga base a la red eléctrica, haciendo la red eléctrica, más eficiente. Esto es muy interesante porque la energía solar de noche no es posible obtenerla. El viento también no corre, no sopla permanentemente. En cambio, esta sí. Aquí decimos que perdón, aquí está mal. Son 9.870 horas del año, se producen constantemente el gas y se produce la energía eléctrica. O sea que sirve como producción, carga básica de la red. Bueno, la energía térmica también puede ser aprovechada en procesos de calefacción, secado de lo que sea, secados industriales. Por ejemplo, acá en el pueblito donde vivo hay una planta que durante los meses de invierno calefacciona todo el pueblo que está conectado. Es una red de calefacción a distancia. Ahí se lleva agua caliente a 70 grados y eso va llegando a las casas y va... Bueno, y en los meses de verano, en donde no hace falta calefaccionar, se usa eso para secar madera. Hay unos contenedores en donde hay sopladores que quitan el calor de la generación eléctrica, digamos del motor donde se genera, bueno, y de esa manera. Lo que vemos aquí en la foto, esta foto muestra la tecnología Flux Flow, en castellano flujo pistón. Esta es nuestra tecnología, es de alta eficiencia, y esto funciona básicamente como nuestro intestino. Entra por un lado y sale por el otro. Los que en Argentina se conocen son todos redondos. En los redondos, ¿qué hace la materia orgánica? Está líquida y circula, y debe circular, porque si no se precipitaría
Y eso sería, bueno, no sería conveniente, sería fatal. En cambio, en el nuestro, como dije, entra por un lado y sale por el otro y no hay mezcla completa. Los otros, los redondos, se llaman de mezcla completa. Lo que entra hoy se mezcla con lo que lleva un buen tiempo y podría incluso salir hoy sin estar digerido, sin estar fermentado o sin haber sido aprovechado. En cambio, en el nuestro no. El nuestro entra por un lado y sale por el otro sin haber mezcla completa, sin haber mezcla. A ver, la generación de gas es constante y permanente en las 9.870 horas. Aquí está mal escrito. Es posible la separación del gas metano del biogás, en el cual puede ser aportado a la red de gas natural. Sí, ya lo había mencionado. En producción de un excelente abono fertilizante para uso agrícola, para mejorar los suelos y los cultivos, y con ello el rendimiento de la tierra productiva. Es interesante porque quien produce, además de la energía, tiene el biofertilizante, que esto puedo contarlo como anécdota aquí en Alemania, hace muchos años no se conocía, la gente no lo quería. Entonces hay que regalárselo para que descubran el beneficio gigantesco que tiene, y hoy tiene un valor de entre 35 y 70 euros la tonelada, ¿no? O sea, tiene un valor comercial fundamental. Antes se lo regalaba. Bueno, en fin. Del mismo modo, puede usarse esta tecnología para tratar la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos como biomasa dentro del fermentador nuestro, digamos, de nuestra tecnología, transformando un problema en un recurso energético, reduciendo así el volumen de los depósitos finales, los vertederos, y prolongando la vida útil del depósito, disminuyendo el impacto ambiental. A ver, la imagen siguiente, lo que vemos es una gráfica. Esta es una pantalla de un sistema. Los sistemas nuestros toleran hasta 45% de sustancia seca. En cambio, los tradicionales redondos de mezcla completa toleran hasta un 13, un 14% de materia seca. Eso hace la diferencia. Bueno, lo que se ve acá, esos son 6 revolvedores. Esos revolvedores, a ver, para que tengan una idea de la dimensión. Este soy yo. Yo tengo 1,73 m de altura. Esto tiene hasta el techo 8 metros de altura. Estos son los que nosotros llamamos revolvedores porque revuelven y no agitan. Esto se mueve a una revolución por minuto. Esa es una velocidad, es la misma que tiene el segundero para dar vuelta a la esfera. De modo que no agitan, sino revuelven. Bueno, entonces decía, ganancia material sostenible en el tiempo por la generación de gas metano o energía eléctrica y térmica, y por la comercialización del fertilizante biológico. Capitalización, estamos hablando de que la industria agropecuaria podría capitalizarse. ¿Qué significa esto? Bueno, en general, la industria agropecuaria vive fundamentalmente de dos cosas. El que hace grano, vende los granos normalmente una vez al año. El que hace animales, también. Los animales tienen un ciclo, depende de qué tipo de animal. Las vacas normalmente también es una vez al año. Puede ser que sean 2 veces al año, pero normalmente no gana por mes. En cambio acá, produciendo energía eléctrica y vendiéndola a la red, o produciendo gas natural y vendiéndola a la red o al país, digamos, se puede tener un ingreso mensual que garantice
el negocio agropecuario, no solo eso, sino que yo puedo planear el futuro por tener ingresos constantes. Es algo extraordinario. Todo eso no fue puesto en foco del gobierno. Los diferentes gobiernos han desconocido hasta ahora el gigantesco potencial que tiene la industria agropecuaria en general, el agro. Bueno, en fin, ese es otro tema que queda pendiente en la Argentina. Entonces, punto 9, digamos, el metal originario se quemará en forma climáticamente neutral. ¿Por qué digo esto? Esto significa que el CO2 que se produce cuando se lo queme para hacer energía térmica o energía eléctrica, no es más que el CO2 que se fijó de la atmósfera al momento de crecer por acción del sol, digamos las plantas al crecer por acción del sol, de la fotosíntesis. Bueno, entonces, bueno, existen los denominados bonos internacionales de carbono, Carbon Credits International Trading, que son una posibilidad más de que países como China o Estados Unidos, que producen mucho CO2, vendan derechos de emanación, perdón, compren a países como Argentina derechos de emanación, y esto también es otro ingreso. En todo caso, no estoy seguro si ese ingreso, en Brasil lo están haciendo, están introduciendo muy bien esto, de modo que las personas que compran combustible líquido en las estaciones de servicio están pagando una parte para esto. En Argentina no es sabido de que haya sido introducido todavía. Bueno, en fin, esto es una posibilidad más para el productor agropecuario. El metano también es posible usarlo. En Argentina existen los vehículos a gas. Es más, uno de los países que más vehículos a gas tiene, flotas enteras. Bueno, otro punto relevante es el financiamiento. Existen aquí en Europa bueno, muchos fondos internacionales para la mitigación de la emanación de gases de efecto invernadero, en donde se consiguen fondos a condiciones muy convenientes. Estamos hablando de 3%, 4% de intereses anuales. Claro que la moneda sería en euros. Bueno, aquí vemos dos fotografías de la, digamos, una vista lateral y otra. Esta es frontal lateral y esta es lateral de... estos son los revolvedores y esto es la otra parte. Bueno, en fin. Lo que se ve en esta fotografía es nuestra planta de Westheim. Esta es una planta para tratar la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, transformarla en gas natural verde y en biofertilizante. Y acá lo que se ve tan grande, donde estoy moviendo el mouse, es una planta de compostaje. Estos son nuestros fermentadores, dos paralelos. Esta es la parte de recepción y selección. Aquí se acumula el gas y el fertilizante líquido. Esto es una laguna esto esté exigida por los bomberos en el caso de que hubiese incendio. No olvidemos que el gas metano es un gas que en determinadas condiciones puede ser explosivo. Entonces, acá, en todas las plantas de biogás que existen en Alemania, tiene incidencia en los bomberos. Los bomberos siempre deben tener una llave y deben entrenarse una vez al año, o cada 2 o cada 3 años, para ingresar y apagar cualquier fuego que existiera. Esto es una práctica en la seguridad. Bueno, acá en lo que está en azul, ahí se transforma el biogás en gas natural y hay una parte compresora que lo inyecta en la red
Bueno, aquí esa fotografía ya la había mostrado. Esto es el fermentador principal. Esto es el dibujo de planta de la planta más grande que hemos construido nosotros en Alemania. Estos fermentadores redondos, que nosotros los llamamos secundario y terciario, sirven nada más que para acumular la masa, digamos, del biofertilizante, porque en Alemania existe un invierno muy frío, y por ser muy frío los suelos se pueden congelar. Entonces, porque se pueden congelar los suelos durante 3 meses, hay una ley que nos obliga durante los meses de invierno a no vertir el biofertilizante en el campo. Esto viene de la década del 60, porque en aquel tiempo se usaba mucho el estiércol directamente. En cambio, el biofertilizante nuestro no tiene olor, pero la cuestión es que si estuviera congelado no penetraría al suelo, entonces de todos modos no se lo puede poner en esta fotografía. Estos triángulos amarillos, como dije, este es un mapa hecho para justamente los bomberos. Aquí dice X, no se lo puede leer, bueno, pero esos son lugares donde podría suceder salida de gas y potenciales de explosión. Bueno, esta es una curiosidad nada más de Alemania. Y esto es la fotografía de una planta. Yo estoy ahí a veces 1 y hasta 2 veces por semana. Me la paso viajando en diferentes plantas. Bueno, ahora podemos seguir o puedo entonces, a ver, Si hay dar preguntas lugar a o... preguntas. Por favor, sí, sí. Si alguien tuviese preguntas, adelante, que ponga el micrófono, habilite el micrófono y... bueno, yo tengo una que es la que más me asombró, y es un poco, ¿qué es lo que sale de un sistema de tratamiento de biogás, así a flujo de pistón continuo? Lo que sale es como un compostaje sin madurar. ¿Cómo es lo que sale de ahí? ¿Cómo se Mira, trabaja eso? el aspecto tiene el aspecto de la bosta de caballo o la bosta de vaca. Tiene ese aspecto, pero no huele. No tiene Así sea un residuos olor sólidos urbanos, es lo mismo, no importa. ¿Cómo? Aunque sea con residuos de sólidos urbanos, sale Exacto, igual. sí. Lo que produce el olor son compuestos de azufre, ¿sí? Y los compuestos de azufre pueden producir eh, ácido sulfúrico en el gas. Y eso es lo primero que se elimina. En nuestro caso, nosotros lo eliminamos ya durante el proceso, o sea que no se puede generar, y lo hacemos a través de sales de hierro. Nosotros aportamos sales de hierro que acá en Alemania son producto residual de diferentes industrias. O sea que ni siquiera cuesta mucho. En Argentina también existen y se lo puede usar. También se puede usar las tierras rojas, que tienen un alto porcentaje de hierro. Esto como ejemplo, nada más. No es sabido que se lo use. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tendría una pregunta y una, digamos, aclaración por lo poco que, digamos, se ha desarrollado acá. Existe, bueno, tal cual lo estás diciendo, no está desarrollado en el país, ni hay una forma de inyectar a la red. Está la ley 24, me acuerdo, 27470, que es la de generación asistida para paneles solares. Pero un biodigestor que conozco que se está poniendo en marcha, quisieron inyectar a la red, ellos generan 220 volts, les obligan a pasarlo a corriente continua y luego a través de ¿cómo se llama? Los transformadores estos que se usan en energía solar, no me sale el nombre ahora, a inyectarlo a la red. Cosa de que si se corta la red, se corte la generación, porque obviamente si hay que reparar una red o algo así, pero es subir
a lo mejor de una generación de 220 a 380, luego con el inversor, que no me salía la palabra, inyectarlo a la red. O sea, todas unas transformaciones que son pérdida de energía, ¿no? Eso por un lado. Eso es una aclaración de lo que yo, digamos, he podido ver. Y una pregunta es si hay a menor escala, porque dada esta situación, el aprovechamiento en Argentina pudiera ser lo mismo que en energía solar pasa, como ahorro, no como inyección a la red. Hoy si inyectamos a la red nos pagan 2 pesos y si retiramos de la red nos cobran 10 pesos el kilowatt. Entonces no tiene sentido inyectar hoy, salvo que sea una cooperativa, una municipalidad, que sea un volumen muy grande, quizá, tal como lo estás mostrando, ¿sí? Entonces la pregunta era esa, si hay menor escala, posibilidad de menor escala. Bueno, sí, sí hay menor escala. Hay escalas tanto como una sola familia, digamos, los residuos orgánicos de una sola familia, también los efluentes cloacales de una sola familia podrían producir gas, todo eso existe. Ahora, lo que yo ofrezco es a escala industrial y tiene sentido porque por unidad de producción el costo es menor. O sea, si cada familia lo tuviera en su casa, todo está bien. Eso es una solución para lo que se llaman soluciones islas. O sea, si una familia está en el campo aislada, entonces podría producir toda la energía que necesita de fuente renovable en forma de isla. Si está conectada en una ciudad a la red, bueno, ya es otra cosa. Entonces quería recalcar, una cosa es producir energía eléctrica. Si yo produzco energía eléctrica, estoy a través del gas, del biogás, entonces estoy produciendo calor. Y si yo no aprovecho el calor, pierdo la mitad de la energía. En cambio, si yo vendo el gas natural, estoy vendiendo la energía completa. ¿Sí? Eso en Argentina todavía no está regulado y no está fomentado, pero va a llegar, porque tiene sentido. Como dije, a ver, en Argentina, yo no me acuerdo cuándo fue esta cifra, se importan unos 19.000, 20.000 metros cúbicos, perdón, millones, entre 19 y 20 millones de metros cúbicos de gas natural por día. ¿Sí? Una de nuestras plantas, de 1 mega, produce 10.000 metros cúbicos de gas natural por día. 10.000 metros cúbicos por día. ¿Sí? No son pavadas, son cifras ya considerables. Estoy hablando de una planta de 1 mega eléctrico, que en realidad son 2 megas si consideramos, son, para hablar de cifras, unas 60 toneladas por día se introducen y se obtienen esos 10.000 metros cúbicos de gas por día, de gas natural, ¿sí? Sí. De biogás son más o menos un 40% más. Perdón, esos volúmenes se adaptan a ciudades pequeñas donde las cooperativas están habilitadas a producir 2 megas, casualmente. Más no sé qué tipo de reglamentación hay que no les permite generar más de 2 megas de energía eléctrica, estoy hablando, ¿no? Con ese tipo de generación. Yo lo que estoy más orientado a los tambos, que tienen dry lot, que tienen guano cantidades, tambos de a lo mejor 1.000 vacas, 800 vacas, una posibilidad de generación interesante, lógicamente nada que ver con esa escala, ¿no? Es por eso iba dirigida mi pregunta. No, ya 1.000 vacas es algo muy, muy considerable. Muy considerable. Eso supera lo que las cifras que yo he dado. Supera ampliamente. Bueno. ¿Cuánto produce de bosta una vaca por día? Estoy haciendo memoria y no me acuerdo cuánto produce. No sé si alguien... Yo tampoco me acuerdo, pero creo que son... 20 kilos. Sí, exactamente. Son un poco menos de 30 kilos, pero más de 20. 23 kilos. Sí, por ahí. Y estamos hablando de líquido y sólido. Y eso multiplicado por 1.000 es una cifra ya considerable.
O sea, no son pavadas. Sí, porque tengo gente con ese volumen que ha viajado a Italia a ver esta tecnología para aplicarla. Su problema son los efluentes, porque están cerca de una ciudad y bueno, Claro. hay que resolverlo y bueno, están apuntando a esto. Por Bueno, eso es muy interesante, ¿no? bueno, pasarle mis datos, qué sé yo, ¿qué te puedo decir? Sí, Ahora, sí. toda la tecnología que existe en Italia vino de Alemania y Mm. hay solo 2 empresas que aplican nuestra tecnología que es de alta eficiencia. Lo que se conoce en Italia es todo ese fermentador redondo. Como dije, el nuestro Sí, es más eficiente. Y si quieren les sí. puedo mostrar por qué. Bueno, en fin, no sé si ya es No, hay casi otra publicidad. pregunta. Consulta, Alberto. Ahí, Buenas tardes. Vicente, dale. Buenas Ahí tardes. mostrabas que el maíz también lo podías introducir. Y veo que, y bueno, en la charla varias cosas podés hacer, podés ingresar a estos biodigestores. ¿Qué rendimiento hay en un maíz? O no sé si se podrá poner un cultivo de invierno, un trigo o algo. ¿Qué rendimiento te daría, no sé, por tonelada, digamos, como para poder comparar contra el grano, para hacer algún Bueno, número, ver, a ver por dónde va la cuestión, ¿no? bueno, en principio toda materia orgánica se puede degradar. Existen diferencias. Por ejemplo, todo lo que es, eh, ¿cómo se dice? Bueno, la madera tiene la fibra Lignina. celulósica, la celulosa. Celulosa. Ok. Pero Celulosa. las celdas de celulosa están cubiertas por lignina y las bacterias no atacan tanto a la lignina. Esa es la única limitación. Digamos que si entraran molidas a fina, ya casi a polvo, de hecho, acá existen plantas que funcionan exclusivamente con straw. Straw es pasto seco. Pasto seco, ¿cómo se dice? Paja, digamos, la paja amarilla. Bueno, eh, yo he traído muestras de cáscara de arroz de Córdoba y con eso hemos hecho una producción de 300 metros cúbicos de gas, de biogás por tonelada. Respondiendo a la pregunta, el maíz da un rendimiento, depende de la calidad del maíz, de hasta 600, 650, digamos, entre 550 y 650 metros cúbicos de gas por tonelada, de biogás por tonelada. ¿Sí? Eso el grano, me decís. No, Eso no, en no, 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 grano. No, no. eso sería Kilo de picado. maíz. Maíz Cuando decís. se habla de maíz, se habla Planta de entera. la Kilo planta de entera maíz. sin la raíz. La planta entera sin la raíz. O sea, en Argentina le dicen, El silo de maíz. Kilo de exactamente, maíz. El picado de maíz. exactamente, el silo de maíz. Toda la planta completa. Acá se aprovecha bastante porque acá hay una dependencia del gas de Rusia. Entonces, eso representa, bueno, una salida de divisas, además una dependencia que se puede sustituir produciendo nuestro propio gas. Y lo mismo podría suceder en Argentina, sustituir esas gigantescas importaciones. Es más, toda la energía que Argentina produce y que consume hoy podría ser de fuente renovable, toda. Y cuando digo toda me refiero a la de los camiones que andan, a la de los trenes que andan, a la de los barcos que andan, la electricidad, el calor de la calefacción también, todo se podría obtener de fuente renovable. Otra pregunta. Yo quería hacer una pregunta, ¿me permiten? Cuando te hablo de residuo sólido urbano, ¿a qué se refiere? ¿No? Supongo que no a líquido cloacal, porque el líquido cloacal tiene como el 90% creo que es agua del líquido cloacal. Bueno, el líquido cloacal es un efluente y no un residuo. Digamos, en Chacras de la Merced existen 4 biodigestores
que no funcionan porque no han sabido, han comprado el equipo, pero no el know-how. Y me contaron, o sea, estamos hablando de la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Córdoba, que aloja o recibe más o menos el 35 al 40% de los efluentes cloacales de la ciudad, porque las cloacas no llegan a más. Bueno, ahí cerca de las Chaclas de la Merced, a escasos 700 metros, está el mercado de Abasto, el nuevo. Y del mercado de Abasto hasta ahí hay pendiente, una pendiente importante de como 70 metros. Entonces se podría poner un ducto, un caño que lleve... lo que no dije fue que el mercado de Abasto de Córdoba produce de entre 20 y 70 toneladas por día de residuos orgánicos puros. Y eso es una excepción, porque normalmente los vienen a recoger y se los mezcla todo. Aquí no, aquí se lo puede, en origen, se lo puede separar y transportar a la planta de... Bueno, hace años nos pidió EPEC que hiciéramos el análisis para una planta ahí, pero bueno, no prosperó. Nosotros hicimos un análisis rápido. Ellos no querían pagar por hacer un estudio serio. En realidad quedó en la nada. El que estaba en aquel tiempo y debe estar todavía hoy es Puertolas como director de EPEC. Supongo. Me imagino que estará todavía. Bueno, en fin. No prosperó. Sí. En este momento en el mercado de Abasto, entiendo que están por instalar con tecnología de Brasil, no sé cuál es el origen, pero gente de Brasil, un sistema de tratamiento de esos residuos, pero trabaja como entre cerca de 1400 grados, entre 1000 grados, de 400 a 1000 grados. Es que produce otra cosa, o sea, no queda residuo, digamos, fertilizante, obviamente. Sacan biogás o energía, pero no sacan fertilizante, ¿no? Que eso por eso no serviría para el caso rural. O sea, estamos perdiendo el valor del fertilizante. Sí, yo apunto a eso en el campo. O sea, los feedlots tienen gran cantidad de energía a través del guano y necesitan hacer molienda, tienen gastos de energía que se pudieran aprovechar. Los tambos lo mismo, toda la molienda es un gran gasto de energía que se pudiera evitar. Por eso me resulta muy interesante lo que está diciendo. De hecho, que nos vamos a poner en contacto. Excelente. Volviendo al mercado de Abasto. Lo que se quiere, estoy en conocimiento de qué es lo que se quiere hacer en el mercado, y eso va a ser experimental. Bueno, en fin, yo le deseo la mejor de las suertes. No creo que funcione. Lo que ellos quieren hacer es una disociación molecular del gas a alta temperatura. Pero bueno, en fin, eso aquí en Alemania no se usa, sino lo que pasa es que hay que aportar mucha energía para llegar a esa temperatura. Bueno, y el mercado lo conozco bien porque estoy en conversación con ellos desde hace más de 10 años. Bueno, en fin. Lo que preguntaba Eduardo, Alberto, era qué eran los residuos urbanos, y en realidad son los residuos sólidos urbanos, que vendría a ser lo que ahora se llama fracción orgánica cuando se hace separación de residuos en origen en la casa, ¿no? O sea, sería todo lo que es verdura, hierba, no sé, todo lo que sea biodegradable se considera residuo. Nada más que nosotros en los residuos sólidos urbanos, acá en los vertederos se ve la bolsita con todo mezclado, lata, vidrio. Sí, en Alemania lo separan bien en Alemania. Sí, yo propuse, ya estoy hablando de años atrás, lo que yo llamo enterramiento cero, o sea, aprovechar toda la basura y que nunca más haya vertederos. Y les puedo explicar cómo. Lo primero es que en origen se separe. Eso no puede pasar de un día para el otro. Hay que mostrarle a la gente cómo hacerlo. Acá sucedió lo mismo. Acá se tardó más de 10 años en llegar a una exactitud de un 95% en peso. O sea que todavía hoy
hay un error y un 5% en peso. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema tiene gente que llega nueva, o hay gente de edad que no quiere, no. Bueno, en fin. Pero acá se separa en origen y no en 3 fracciones, que es lo que yo propuse. Yo propuse que se separara en orgánico, que es más o menos la mitad, se considera en el mundo que toda persona produce 1 kilo de residuos por día en peso. Y de eso la mitad es orgánica. Estamos hablando en promedio. En Córdoba son más o menos unas 2.000 toneladas por día, y de eso 1.000 serían orgánicos. Bueno, de lo que no es orgánico, para eso la gente tendría que aprender qué es orgánico y qué no. Por ejemplo, la cáscara de un huevo es tan orgánico como el contenido. Entonces habría que tirarla en lo que es orgánico, a pesar de que no es combustible. Bueno, dentro de lo que los plásticos son química orgánica, pero no son degradables. Entonces no deben ir a lo que es orgánico. Bueno, entonces, dentro de lo que no es orgánico, que es la mitad en peso, yo dividiría en todo lo que es hoy, lo que hoy resulte reaprovechable. Por ejemplo, latas, materiales de envases como plásticos, todo lo que hoy resulte reaprovechable, reciclable, en categorías, habría que separarlo. Y después queda el resto, ¿sí? El resto, y eso se puede hacer lo que se hace acá, se le da una valoración térmica. O sea, una oxidación, y ahora uso la palabra que quiero evitar, o sea, se lo quema. Pero ojo, no podemos hablar de incineración porque la incineración confunde las cosas para aquello que sucedía en Córdoba y en toda Argentina en la década del 60. ¿Sí? O sea, es quemar la basura sin ningún aprovechamiento. No, acá se hace al revés. Se lo aprovecha para producir vapor seco, por arriba de 700 grados. Ese vapor se expande dentro de una turbina y la turbina mueve un generador eléctrico y genera electricidad y calor. Entonces, no se puede hablar de incineración, sino es un aprovechamiento térmico del resto de los residuos. ¿Sí? Y además, o sea, poquito a poquito, se puede ir abriendo los vertederos actuales. ¿Cómo se llama? Piedras blancas. Sí, piedras blancas. Y ir quemándolo usando de combustible para producir energía eléctrica. Aquí se hace así. Aquí desde el año 2004, que no se usa más enterrar la basura. Al revés, se fue sacando de los enterramientos que existen, se va sacando para aportar y para quemarlo, para eliminarlo para siempre. Eso es una ventaja enorme. ¿Alguna otra pregunta? ¿Habría alguna otra pregunta, por favor? Sí, una pregunta. Usted dijo recién que se dedicaban a hacer plantas grandes, digamos, de biogás. Por lo que comentó, podrían abastecer una gran cantidad de personas. Pero suponiendo para un pueblo de 8.000, 10.000 habitantes, ¿qué tamaño tendría que tener o qué cantidad de residuos hacen falta como para abastecer ese pueblo o la mitad del pueblo, teniendo en cuenta digamos lo que hablamos recién, de eliminar el residuo orgánico, usarlo para la producción de gas, y ese gas o se lo inyecta en la red o se lo transforma en energía? O sea, ¿cuáles serían las escalas más o menos que hacen falta? Ok, depende de la composición. Estamos hablando de la fórmula, fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, o Sí. también residuos biomásicos de la industria agropecuaria. Y póngale mitad y mitad. Bueno, ok. Entonces puedo decir que se puede producir toda la energía que el pueblo necesita. 8.000 habitantes. Es más, se puede planear una planta para la necesidad de esa población, de esa ciudad, de esa población. Municipio, ahí está.
Esos Es municipios. más, ejemplo, Alberto, Claro, pues no es a ver, solamente, por ejemplo, la ciudad de Córdoba, la que genera la basura que se tira en esos vertederos, sino que es utilizado por todos los pueblos de la Redonda también. Entonces es más basura que va ahí, movimiento de camiones, o sea, hay un gasto energético terrible de movimiento de material para todos lados que podría ser utilizado en cada lugar. absolutamente, sí. Se lo puede hacer, se pueden hacer también plantas pequeñas, pero como dije, el costo es un poco más alto, pero no cambia, es posible. Es Posible posible. es, sí. Respecto a, digamos, 8.000 habitantes, esta planta que yo mencioné, la última de la fotografía, de 60 toneladas por día, esa bastaría más o menos entre bastaría para abastecer hasta un 30 a 50% de los 4.000 habitantes de la población. Y cuando hablo de energía, incluyo la energía térmica, porque se podría hacer una red de calefacción por agua a distancia, como existe en el pueblo donde yo vivo aquí. Eh, pero esto implica planeamiento, implica inversión, y si se hace algo así, hay que empezar por hacer, bueno, sanear térmicamente las construcciones, las casas. En Argentina apenas si se conoce el vidrio doble en las ventanas. Bueno, aquí ya existe, yo en el año 99 compré una casa en donde un año después reemplacé 23 ventanas. Ya tenían vidrio doble y les cambié por vidrio triple para que haya más eficiencia térmica y protegí todos los muros hasta el fundamento abajo. Acá casi todas las casas tienen sótano. Bueno, en fin, la protegí con 16 centímetros de placas de espuma de poliuretano. Entonces, esa casa está tan bien aislada como una heladera, o mejor aún. Entonces, la energía térmica no se desperdicia, no se pierde. Pero ese es otro tema. Convengamos que acá no hace el frío que hace allá, ¿no? Es diferente. Así es. Alberto, ¿y cómo es el nombre de la empresa? ¿Cómo nos contactamos? Bueno, a ver, lo escribo aquí. A ver ¿Sí? si alguien... ahí Lo pueden hay fotografiar un también si poco de quieren. en el está Alberto, ¿y vos cómo crees que nos puede servir eh, a los ingenieros agrónomos a la hora de, de promover o de generar Ujú. un uso más, digamos, razonable de un desperdicio, ¿no? Más allá de que aquí en Córdoba existe una normativa que permite hacer una estabilización por compostaje, o en el caso de los líquidos, y tirarlos al campo como uso agronómico, como fertilizante, como arrancaste la charla. Pero digo, ¿qué es lo que vos creés que se debe hacer para generar proyectos, como dice ahí Carlos, pueblo-ciudad, qué sé yo, acá alrededor de las ciudades hay Eh, un segundo, estoy copiando climas. la dirección. Eh, Ahí ya. pasó el chat. Lo que nos falta a nosotros, me parece que es toda una legislación nacional y provincial que favorezca la instalación de este tipo de recursos. Bueno, Digamos, ahí están todos los datos. Bueno, volviendo a a la pregunta, me distraje. ¿Me puedes repetir la... No, la pregunta era ¿qué ves vos como punto débil y para generar estos proyectos cercanos a los pueblos
donde podamos mitigar las industrias lácteas, los estudios de caballos, los residuos de los campos de alrededor, el residuo sólido urbano, digamos que más allá de, puede ser legislación, puede ser técnico, ¿cómo crees vos que se deben encarar estos proyectos para darle escala y dimensión, ¿no? Y sustentabilidad? Bueno, yo no sé si vale la pena que sigamos grabando, pero esto lo quiero todavía grabar. Lo fundamental es difundir primero para que haya conocimiento básico de que es posible hacerlo y no cuesta mucho, y estamos hablando de proyectos sustentables que van a solucionar los problemas definitivamente. Transformar un problema en un recurso es algo interesante. Entonces, lo que hace falta es conciencia de las autoridades que toman las decisiones. Después, coordinar, planear las cosas. Eso es algo que en Argentina ha caído en el olvido. Bueno, en fin, por ser un poco benévolo. Y con esto creo que ya está dicho casi todo, porque si no tendría que entrar en detalles.